comienza a caminar volando. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Gracias por estar del otro lado en un nuevo capítulo del podcast. Estamos grabando el capítulo 21 de la temporada número 2. Este proyecto empezó el año pasado y este es el primer capítulo que en vez de hacerlo solo hablado, decidí hacerlo grabándome con una cámara y nada, vamos a estar aprendiendo a hacer esto. Por eso van a haber imperfecciones que las vamos a ir subsanando a través del tiempo, porque lo mismo me pasó cuando arranqué el podcast. No sabía hacer absolutamente nada, pese a que es muy simple, y fui aprendiendo poco a poco, porque empecé básicamente con casi nada. Así que nada, esto es más que nada por única vez, porque es la primera vez que estoy grabando y poniéndole la cara y el video. Hoy lo que vamos a estar hablando es de un tema que se plantea en la concepción general a la inversa de lo que resulta ser. ¿A qué me refiero? Nosotros pensamos en actuar bien y en actuar mal. Pero cuando uno se pone a explorar cómo es esto, nos podemos dar cuenta que es mucho más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Es muchísimo más fácil, pero muchísimo más fácil ser malo que ser bueno. ¿Por qué? Porque ser bueno y elegir lo que está bien requiere un esfuerzo. Como siempre decimos en múltiples capítulos desde que arrancamos este proyecto, que no intenta otra cosa que generar herramientas y un punto de reflexión para que cada persona que se atreva a desafiar la idea y la comprobación de esa idea materializada en algo de que Dios existe, de que Dios es real, lo puede hacer. Por eso, si van al capítulo 1, al primero que grabé, doy un poco todo el concepto, lo hacen hasta el quinto y llegan al sexto, que es una experiencia guiada. En ese capítulo van a poder encontrar, si lo hacen, una forma simple de contactar con Dios por ustedes mismos. Y no hay nadie que pueda rebatir la experiencia que ustedes tengan. Obviamente tienen que estar abiertos a la idea, por lo menos, de que Dios, si está, va a aparecer, porque ustedes los van a buscar. Así que nada, en el caso que les interese es eso. A todo esto, cuando nos planteamos por qué es más fácil ser malo que bueno, por qué es más difícil ser bueno que malo, por qué es más fácil y no requiere un esfuerzo hacer las cosas mal, es porque por la razón que Dios se hizo humano, encarnándose en una persona común de carne y hueso como nosotros, Jesucristo, y estuvo en las mismas condiciones que nosotros, donde si Él se equivocaba, si Él en algún momento elegía lo que es malo, perdía todo su lugar de Dios. ¿Por qué? Porque se había hecho humano, y para que realmente cobre sentido la obra de Jesucristo en la cruz, y por lo que Él se hace humano, porque Él, siendo humano, estaba en las mismas condiciones que nosotros. ¿Y cuáles son las mismas condiciones que nosotros? El que Él estaba tentado a hacer lo malo todo el tiempo. Nosotros desde niños, pese a que nacemos puros, en algún momento ya nos damos cuenta de que hacer lo malo, de decir una mentira, de disimular algo, y desde ahí a las grandes cosas, pese a que todos los errores, que todos los pecados son iguales. Dejemos clara una cosa que yo la digo en varios capítulos: pecar significa, en el original, en el griego, errar el blanco. O sea, uno cuando peca, erra el blanco. ¿Y qué pasa? Nuestra naturaleza como seres humanos, por haber elegido lo que es malo, hace que nosotros inexorablemente estemos bajo el poder y bajo la autoridad de la oscuridad,
del reino de las tinieblas, de la muerte. Jesús lo que hace es se hace humano, se pone en las mismas condiciones que nosotros y en un punto Jesús lo que hace es decir no, 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 todas las veces. Jesús lo que hace es decir no todas las veces que él estaba siendo provocado, siendo tentado, siendo desafiado por, desde él mismo a elegir lo malo. Jesús en lo que triunfa es en que nunca eligió lo malo, nunca. Si Jesús, como yo decía, si cometía un solo error, en ese solo error ya se caía y quedaba en poder de la oscuridad, en poder de la muerte. Entonces Jesús dice que no. De hecho, cuando uno entiende la muerte de Jesús con la cruz, con todo lo que significa que básicamente siendo Dios te estén torturando, te estén escupiendo, te estén desnudando para quedarse con tu ropa y todo lo que va pasando en el proceso, que no nos vamos a detener en eso, Jesús fue recontra tentado a elegir lo malo. ¿Qué hace Jesús? Se mantiene firme. ¿Por qué? Porque nos amaba, porque por eso es que está dispuesto a sufrir. Si es el Dios del universo, el que creó todas las cosas, es el alfa y el omega, o sea, de donde arranca y termina todo, donde empieza y donde termina todo. Todo, absolutamente todo, fue creado por Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en Cristo, por Cristo y para Cristo. Jesús lo que hace entonces, muere, permanece 3 días muerto y al tercero resucita. ¿Por qué? Estaba muerto como ser humano, pero la muerte y la oscuridad no tenían ningún tipo de derecho legal sobre él para retenerlo, porque él nunca eligió lo malo. Y hacer lo malo es lo que le da derecho a la oscuridad, al mal, a Satanás, a la muerte, a tener derecho sobre nosotros. Entonces Jesús, ¿qué es lo que hace? Resucita. Jesús resucita y conquista la libertad de la muerte y de la oscuridad para todos nosotros si nosotros creemos que Jesús es Dios, que se hizo humano, que vivió como humano, que fue tentado en todo, pero que nunca eligió lo malo, que murió y resucitó por nosotros en nuestro lugar, porque Jesús, cuando ustedes se pongan a ver el relato de la crucifixión de Jesús, Jesús lo que hace en el último momento es tomar los pecados de toda la humanidad. Eso, ¿saben dónde lo podemos ver? En que en un momento Dios dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? No era que lo abandonó, Dios se había alejado de él, pese a que Jesús es Dios. Lo que es de la Trinidad después lo vamos a poder hablar en otros capítulos y ya lo hemos hablado un poco. Ya creo que van más de... Este es el capítulo número 21 de la segunda temporada y la otra temporada creo que tuvo 52, 56 capítulos, una cosa así. Pero el punto es este. En ese momento Jesús carga con los pecados de toda la humanidad, los pasados, presentes, futuros. Y lo que hace él es, muere en nuestro lugar. Entonces, si nosotros le decimos a Jesús, perdóname, Jesús, creo que vos sos Dios, que moriste por mí, que resucitaste, perdóname, te entrego y te doy mi vida, me quiero relacionar con vos, quiero conocerte, quiero tener un contacto con vos, quiero recibir tu amor y yo amarte. Porque acá está el punto. Si nosotros se lo decimos a Dios esto, a Jesús, si lo creemos y lo decimos con nuestra boca, Dios nos libra del poder de la muerte y de la oscuridad, viene a vivir a nosotros y arranca nuestra vida libres del poder de la muerte y de la oscuridad y con Dios dentro. Pero, ¿por qué todo esto? Porque cuando ponemos a ver todo esto, ¿por qué? ¿A qué viene? Viene a que Dios nos crea esto lo digo en un montón de capítulos, pero es clave, es entender que Dios nos crea porque Dios quería seres libres que tengan la posibilidad de recibir su amor y ser amados por Él. ¿Qué hace Jesús? Jesús decide hacer lo que hace para que nosotros podamos conectar con Él. Si elegimos conectar con Él, buscarlo a Él, creer en Él, ¿para qué? Todo se resume en darnos su amor y que nosotros le demos nuestro amor. Pero eso a partir de la libertad. Por eso cuando la gente dice, uy, todo lo malo que hay en el mundo, violadores, asesinos, es porque Dios no creó robots. Dios quería y creó seres libres que puedan elegir entre el bien y el mal, y los que elijan el bien o los que se dieron cuenta que hicieron mal, que somos todos, y busquen empezar a hacer lo bueno y conectar con Dios y comprobar la existencia de Dios. Por eso arrancaba en un momento diciéndole que el que quiera sacarse la duda de que Dios existe y sacar ese tema de su cabeza, escuche el capítulo 1 hasta el 5 y haga la experiencia del 6. Y después me cuenta, los que la hicieron comprobaron la existencia de Dios, porque es un hecho.
pero requiere una experiencia propia. Aquel que esté dispuesto a buscarlo a Dios y a encontrarlo, lo va a encontrar. Obviamente el que no cree, pase de largo este podcast, no es para él, no va a conectar con Dios, no porque Dios no quiera conectar, sino porque Dios no creó robots. Dios nos hizo seres libres y si alguien no quiere conectar con Dios, que no conecte con Dios. Si alguien no quiere atreverse, por más que crea que Dios no existe, a darse la oportunidad y generarse en sí la duda de que Dios existe y comprobarlo, se puede comprobar que Dios existe. Es fácil. Y Dios es Dios. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Cuando yo decía que es más fácil ser malo que bueno, es porque en nuestra naturaleza la oscuridad ya está. Y nosotros cuando elegimos hacer lo bueno, lo que está bien, tenemos la fuerza de la oscuridad del mundo y aún la fuerza oscura de nosotros mismos en contra de nosotros, en contra de hacer lo bueno. Porque eso la gente que hace el mal fluye, no tiene ninguna fuerza contraria. Pero cuando nosotros queremos hacer las cosas bien, cuando nosotros estamos determinados a hacer las cosas bien, hay una fuerza contraria a nosotros. Por eso es de valientes hacer el bien, es de valientes comprometerse, es esforzado a hacer las cosas que están bien. Y cuando todos, yo escucho un montón de personas, no digo todos, que dicen, no, Dios te dice no esto, no aquello. Cuando uno con cabeza se pone a analizar a qué Dios le dice no, es aquello que nos termina lastimando y que nos hace mal. Y Dios lo que nos dice es, mira, esto te hace mal, no lo hagas. De hecho, lo podemos comprobar porque seguramente en algún momento lo hacemos y cuando lo hacemos, gran parte de todo lo que se entiende que está mal, porque por eso tenemos los que estamos buscando a Dios o los que estamos abiertos o esforzándonos por hacer lo que está bien, porque hay gente que se entregó a la maldad y se entregó a la maldad, al menos que en algún momento, no sé, tenga una experiencia traumática o se golpee contra la pared que le dé las ganas de buscar a Dios y conectar con Dios. En general tenemos esa fuerza dentro y el mundo en general tiene esa fuerza contraria a hacer lo bueno. Por eso es de valientes hacer lo bueno. Por eso requiere esfuerzo. Es más fácil ser malo que bueno. Requiere esfuerzo ser bueno. Por eso si nosotros incorporamos a Dios en nuestra vida y nos relacionamos con Dios, Dios nos va a dar fuerza para hacer lo que está bien. Dios nos va a ayudar a hacer lo que está bien. Porque Dios va a estar dentro nuestro, dándonos fuerza, guiándonos, ayudándonos y proveyéndonos todo lo necesario si nosotros hemos tomado la decisión de buscarlo a Él, conectar con Él, recibir su amor, recibir darle nuestro amor a Él. Porque el amor son hechos, el amor es cuidado. El amor no es una metáfora emocional, no, amar es práctico. Y cuando vos te relacionas con Dios en serio, vas a ver a Dios en lo práctico diario de tu vida. Porque Dios no es una cosa que está en el cielo desentendido de uno. De hecho, ninguna religión, solamente el cristianismo, que obviamente los cristianos nos desprendemos del judaísmo, y es la misma historia, nada más que algunos judíos no creen que Jesús, que era judío, hizo lo que hizo, pero básicamente lo que logra Jesús es que Dios mismo viene a vivir a nosotros. Eso no lo tiene ninguna religión. Que Dios mismo venga. Hay religiones oscuras que de repente, gente que incorpora espíritus de la oscuridad y al lugar de la oscuridad, pero es gente que ya se entregó a la oscuridad. Pero Dios, el que hizo todas las cosas, el que creó todas las cosas, el que no tiene límites para su poder y que nos llama y que estuvo dispuesto a hacer su mano y dar su vida por nosotros, ese Dios, nuestro Dios, mi Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ese Dios nos va a dar todo lo necesario. ¿Qué pasa? A veces nos pasa de que hacemos las cosas bien y vemos que al malo le va mal, le va bien. ¿Por qué? Porque no tiene una fuerza contraria. Y con esto termino, hay una escritura que dice lo siguiente, lo voy a leer. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Los que hacen eso que está mal, que saben que está mal y lo siguen haciendo concienzudamente y de forma reiterada y afirmada. Porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Dios, confía en Jehová. Jehová significa Dios único. Y haz el bien.
Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Y la verdad te va a cuidar y te va a alimentar. Deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítate. Tené placer en Jehová, en el Dios uno, en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Encomienda a Dios tu camino y confía en Él y Él hará. Si vos le encomendás tu vida a Dios, Dios se encarga de tu vida. Pero no pretendas que Dios se encargue de tu vida y te ayude si vos no se lo pedís, porque Dios no entra por la ventana, entra por la puerta, y para que entre por la puerta le tenés que abrir la puerta de tu vida, de tu existencia, de tu familia, de todo lo que orbita y es parte de tu vida. Y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia, lo bueno que hagas, como la luz, y tu derecho como el mediodía. Dios, si sos justo, va a mostrar eso justo que sos. No te alteres como con motivo del que prospera en su camino por ese hombre que hace maldades. Ese malo que vos ves que le va bien y que siempre parece que se sale con la suya. Míralo y vas a ver. Capítulo que recomiendo, Eternidad, parte A y B. Son 2 capítulos porque era largo, lo dividí en 2. Ese capítulo habla de lo que pasa después de que morimos. Y tiene que ver con esto que estaba diciendo. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, del hombre que hace maldades, decíamos esto. Deja la ira y desecha el enojo, no te enojes. No te excites en manera alguna hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Dios, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán en abundancia de paz. Los malos van a terminar y la vida eterna de ellos va a ser una muerte eterna. Por eso decía en los capítulos Eternidad, parte A y parte B, que hablo concretamente de esto si no me voy por mundo. Pero los que conectamos con Dios, los que buscamos a Dios, los que le pedimos a Dios ayuda y nos esforzamos para hacer el bien, vamos a tener nuestra recompensa. Así como los malvados, pero los malvados, la recompensa no es buena. Y la nuestra, pese a que somos imperfectísimos y cometemos errores y cometemos faltas y todo, pero nos esforzamos por hacer lo que es bueno, y cuando nos damos cuenta que hacemos algo que es malo, luchamos para dejar de hacerlo, así sea un hábito que nos hace mal. El espíritu que busca a Dios y conecta con Dios tiene que ver con el espíritu también de aquel que busca lo bueno, de aquel que busca lo que está bien. Muchas gracias por estar del otro lado en este nuevo capítulo del podcast. Nos encontramos la semana que viene. Espero que les haya gustado el capítulo grabado. Creo que de repente me fui soltando a partir un poco de lo que es mi trabajo, que empecé a hacer videos. Así que bueno, muchas gracias por estar del otro lado y gracias. Hasta la semana que viene.